Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, pues ya está, ya está la mayoría. Ya nomás faltan dos. Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, pues pese a que ya habíamos identificado algunos requerimientos, pues en la clase pasada vimos cómo todavía era posible, a través de los casos de uso, identificar algunos otros o redondearlos. En el tema que vemos hoy es sobre cómo ponerse de acuerdo, y para ello pues es muy usual utilizar prototipos. Entonces pues también el prototipo es un medio auxiliar para visualizar aún mejor el total de requerimientos. Bueno, en la terminología se utiliza mucho esa palabra así tan rara, licitación, que pues no es la que usualmente oímos con una F al principio, ¿verdad? Ni la que normalmente va sin la E al principio. Licitación sin la E, pues es como un concurso para elegir quién hará una obra, ¿verdad? Cuando hay varios candidatos. Entonces, puede que ustedes lleguen a escuchar ese término licitación, pero que es licitación, pues se refiere a la psicología, que se refiere al traspaso de información de forma fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje. O sea, es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y la información puede fluir también desde un software a otro, de una computadora a una persona, de una persona a otra persona. Pero bueno, pues esa última parte es cuando algo ya está bastante automatizado, hay referencias muy cercanas al proyecto que se pretende desarrollar, pero en la mayoría de los casos pues ocurre como en el primer párrafo ahí, ¿verdad? O sea, que es ponerse de acuerdo hablando, ¿verdad? Con las otras partes. Ya hemos visto que básicamente es el cliente o el usuario, pero pues en algunas etapas pues puede haber gente más de otros niveles, ¿verdad? Para decisiones importantes. Bueno, entonces informalmente pues ya se lleva un avance, se hace el proceso de análisis de requerimientos, y para proceder a la especificación formal, pues hay ahí también un intercambio de opiniones, ¿verdad? Que validan o que ajustan la idea original. Y luego, pues ya con esto se desarrolla la descripción definitiva, que pues ya conduce a las etapas posteriores. Sin embargo, pues el prototipo es importante conservarlo como una memoria de acuerdos, ¿verdad? Porque pues, sobre todo si en algún momento cambian a alguna persona con los que estamos tratando, pues ya es más fácil mostrar que ya había habido un acuerdo al respecto, ¿verdad? Para no repetir, no echarse atrás y perder más tiempo, que es muy valioso, y es importante que todos los círculos que se vayan abriendo vayan quedando cerrados hasta donde sea posible. Entonces, al crear prototipos de sistemas de información,
De esta forma es posible incluir solo algunas características esenciales. Por ejemplo, el prototipo de un sistema mostraría a los usuarios un menú de pantalla con 6 características: agregar un registro, actualizar un registro, eliminar un registro, buscar una palabra clave en un registro, listar un registro o escanear un registro, aunque solo 3 de las 6 características estarían habilitadas para usarse, de manera que el usuario pudiera agregar un registro, característica 1, eliminar un registro, característica 3, y listar un registro, característica 5. Bueno, como ven, todo ello ahí va relacionado y con eso pues ya se busca la acción que se va a ir ejecutando. Entonces, los prototipos constituyen una visión preliminar del sistema futuro que se implantará. Y la elaboración de prototipos de un sistema de información es una técnica valiosa para la recopilación rápida de información específica acerca de los requerimientos de información de los usuarios. Los prototipos efectivos deben hacerse tempranamente en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas durante la fase de determinación de requerimientos. O sea que justamente en la ingeniería de requerimientos hace falta echar mano de este recurso, ¿verdad? Para que pues ya queden aclaradas todas aquellas situaciones que pueden venir después. Se diferencian los prototipos que son preliminares o desechables, les llaman, porque nomás son para un acuerdo. Sin embargo, hay otros que sí son evolutivos, o sea que se van ajustando posteriormente a las diferentes etapas del desarrollo del proyecto. Hay una importancia crucial en el uso inteligente de los prototipos para obtener los requerimientos funcionales. O sea, lo que el sistema ejecuta, esos son los requerimientos funcionales. Y esos se pueden visualizar muy claramente a través de los prototipos. Ya ven que pues, los no funcionales pues, dependen de asuntos un poco más subjetivos como políticas de la empresa, asuntos organizacionales o bien influencias externas. Pero lo que básicamente el sistema desempeña pues son los requerimientos funcionales, y es con los que hay mayor relación con los prototipos. Y debe ser la forma de interacción casi excluyente entre los ingenieros de requerimientos y el cliente. Bueno, pues entonces el ingeniero de requerimientos normalmente elabora esos prototipos, los muestra al cliente y en función de ello ya se van poniendo de acuerdo. Pero hace falta validarlos precisamente pues para que no quede nada más como una propuesta, sino como un acuerdo. Entonces los prototipos se utilizan para que los ingenieros, los interesados y el resto del equipo de desarrollo comprendan y acuerden los requerimientos. El desarrollador del sistema recibe toda la información a partir de la cual se generan la arquitectura y el diseño del sistema. O sea que esos prototipos se lo van a entregar al desarrollador, ¿verdad? Ya como un acuerdo en firme. El cliente y la empresa desarrolladora. A ver, tengo un chat. Un compañero me espera. Bueno, vamos a ver por aquí. Aquí. No lo veo. A ver, quizás dejando. Aquí. William. Bueno. Ok. Pues entonces
Eh, Decíamos que es una manera de ponerse de acuerdo y hace falta la validación para que llegue al desarrollador. El cliente y la empresa desarrolladora pueden usar la información para anexarla al contrato comercial. Sí hay visitas, reuniones previas antes de proceder a un contrato, ¿verdad? Porque pues el precio y el tiempo de entrega pues van a depender de ya un análisis, ¿verdad? De acordar el alcance. Puede haber algunos contratos medio especiales que a lo mejor digan, bueno, mira, se te va a pagar por horas, hombre. Tú me dices cuánto nos cuesta un ingeniero de requerimientos, un desarrollador, un probador, en fin. Y te vamos a ir pidiendo los que necesitemos sobre la marcha y simplemente se te va a ir pagando por esa cantidad de gente, ¿verdad? Bueno, pues eh, puede ser una forma amigable de resolverlo, pero eh, no hay muchas garantías por ninguno de los dos lados, ¿verdad? Porque eso de que está abierto el contrato, toda la gente que se requiera se va a pagar, pero ¿cuándo van a terminar, no? Entonces, es, es un tanto arriesgado, ¿no? O sea, lo mejor es hacer el estudio preliminar, ponerse de acuerdo, establecer bases, estimar tiempos y costos y ya sería una contratación y luego ya un contrato formal con anexos, ¿verdad? De esas reuniones. Y así claramente los prototipos no se desechan, sino que sirven hasta la entrega del sistema. Sin embargo, se les dice desechables porque no se programa sobre ellos, ¿verdad? Solamente son una prueba de un acuerdo. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? En particular, los ejemplos pueden convertirse en el criterio de corrección y aceptación del sistema. Si todos los ejemplos definidos durante la ingeniería de requerimientos son ejecutados sobre el sistema final y éste da las respuestas por ellos mismos descritos, entonces el sistema es correcto y el cliente debe aceptarlo. Pues sí, claramente si están analizados y aprobados los prototipos e incluso forman parte de la contratación formal, pues entonces es una forma también de comprobar, ¿verdad? Al final que está completo, que tiene la funcionalidad esperada. Y los diseñadores no usan el diseño de los prototipos para generar el diseño del sistema, ni los programadores usan el código de los prototipos para seguir programando. O sea que eh, son documentos de acuerdos, pero no es sobre lo que se va a trabajar. Bueno, ahí tenemos un ciclo de vida típico de un proyecto. Entonces, bueno, está el estudio de factibilidad, o sea, el estudio previo. Luego ya se hace un análisis de requerimientos y después ya viene el diseño. Y pueden haber todavía más prototipos sobre el diseño y estos pues se formalizan con los requerimientos. Pero lo más recomendable pues es desarrollar los requerimientos desde antes de empezar el diseño, ¿verdad? Ya estarían más definidos los alcances antes de proceder a diseñar, ¿verdad? Porque si a la hora de que el diseñador se da cuenta que algo no está claro y en ese momento van a surgir los acuerdos, pues entonces es regresarse a la etapa anterior. Y lo ideal es que el análisis de requerimientos se termine
y ya tengan la información suficiente para continuar. Salvo que hubiera algún alcance extra, ¿verdad? Tendrían que elaborarse requerimientos adicionales. Y bueno, pues ya vendría la implementación, las pruebas y operación y mantenimiento. Que esto, pues en cierta forma lo vamos a ver como informativo, ¿verdad? Porque realmente nuestro curso está enfocado a análisis de requerimientos nada más, pero pues sí, de algún modo tenemos que contemplar el contexto en el cual se trabaja. Entonces los prototipos se aplican cuando es un sistema dinámico, que es extensivo en diálogos con el usuario y que está en línea. Pues entonces que está en proceso, que hay sí, diálogos precisamente, está activándose esto y no es aplicable el prototipo cuando el sistema es estable, que se hace en batches, esto le llaman a algo que es en lotes, ¿verdad? Algo que no es continuo, que es esporádico. Eso es hacerlo por lotes o en batches. O que tiene poca utilización de diálogos con el usuario. Sí, cuando dejan trabajar solo a alguien, quizás ya por la confianza o porque delegan todo en él, que les entreguen un proyecto llave en mano. Así le llaman algunos tipos de proyectos, ¿verdad? Llave en mano, que el desarrollador, el proveedor de servicios, hace todo y se los entrega, ¿verdad? Solamente le dan un alcance específico o le dicen para qué lo quieren y ya con su experiencia él se los desarrolla. Entonces, en esos casos, pues como no va a haber diálogo, pues entonces él solo se organiza y tampoco cuando hay cálculos matemáticos extensivos. Bueno, entonces volvemos con los prototipos. Son reacciones iniciales de los usuarios y de la administración. Sugerencias de los usuarios sobre cambios o limpieza del sistema que se construye. Pues el usuario tiene una idea más clara de qué asuntos incorporar. Posibles innovaciones y planes de revisión que detallan la parte del sistema que necesita realizarse en primera instancia. Pues si de algún modo ya había un sistema anterior, pues aquí se incorporan las innovaciones, lo más moderno, y igualmente sirve para revisar y detallar. Y bueno, pues también si hay cambios, como decíamos, si se va encontrando necesidad de incorporar algo por alguna necesidad externa o una decisión del cliente, bueno, pues habrá que hacer prototipos y nuevos requerimientos. Entonces, esta técnica en general logra conformidad del cliente. O sea, es una manera de visualizar cómo se va a resolver. La construcción de un prototipo puede llevar muy poco código. Es recomendable cuando el cliente quiere ver resultados rápidos y eso le da confianza. O sea que algo práctico, así visual. Existen diferentes niveles de prototipado y estos pueden ser básicos, intermedios o avanzados. La diferencia se da en la cantidad de detalles que se incluyen en el mismo y está ligado a la etapa del proyecto. Y como les decía, si hay necesidad de desarrollar prototipos más adelante, bueno, pues ya no son tan desechables como al principio. Cuando el cliente conoce los objetivos generales, pero no identifica los requerimientos detallados de entrada, procesamiento
o salida. O sea que esto ya es algo más tangible, ¿verdad? O sea, él ve que va a entrar al sistema, qué va a hacer y qué le va a entregar. Cuando el desarrollador del software está inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la forma que debería tomar la interacción humano-máquina. Bueno, pues esto es ya cuando es en un proceso posterior, ¿verdad? Cuando se está ya desarrollando el software. El cliente y el desarrollador deben acordar que el prototipo se construya y sirva como un mecanismo para la definición de requerimientos, pero que finalmente este se descarte, al menos en parte, y que después se desarrolle el software real con un enfoque hacia la calidad. Bueno, pues entonces es algo preliminar ahí por lo que se establece. Y como desventajas, cuando el usuario pide que sobre el prototipo se construya el sistema final, lo convierte en un prototipo evolutivo. Sí, entonces ya no sería descartable, ya tendrían que irlo retomando y agregándole y viendo ya detalles posteriores. Cuando el desarrollador del software toma decisiones de implementación poco convenientes, por ejemplo, elegir un lenguaje de programación incorrecto para un desarrollo más rápido, se corre el riesgo de que dichas improvisaciones pasen a formar parte del sistema final. O sea que si el ingeniero de requerimientos no tiene muy claro el panorama y utiliza algún concepto incorrecto, bueno, pues hay el riesgo de que ese error se proyecte más adelante. Entonces, pues sí, es muy recomendable recurrir a los prototipos y se dice que para unos 2 o 3 requerimientos no debe de consumir más de 2 a 3 horas. Esos son datos así prácticos. Lo mismo, modificar un prototipo para adaptarlo a las correcciones indicadas por el cliente durante la validación del mismo debe demorar menos de 15 minutos. O sea, es para fines también así de planear, ¿verdad? Desarrollar un prototipo no debería implicar programar, pues así los ingenieros de requerimientos, sin demasiados conocimientos técnicos, podrán hacerlo. Bueno, y les diré que los casos de uso que acabamos de ver es una forma de modelar también. O sea que con ellos también el cliente ahí ve claramente qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Estos son recursos con los que se ilustra, se acuerda, se entiende. Bueno, pues entonces tenemos que se establecen objetivos de un prototipo, se define la funcionalidad, se desarrolla el prototipo y se evalúa. Y debe haber un informe de la evaluación. Como les decía, el ingeniero de los requerimientos, pues desarrolla el prototipo, lo explica, lo ajusta y finalmente obtiene la aprobación del cliente y ya se formaliza su aceptación. Y aquí pues está más o menos lo mismo explicado en pasos, ¿verdad? Trabajar en módulos manejables, construir rápidamente el prototipo, modificarlo según las observaciones y sobre todo enfatizar la interfaz del usuario. Que participe, ¿verdad? Que lleguen al acuerdo deseado. Bueno, detallando estos pasos anteriores, vamos a ver de qué se trata. Para obtener un modelo funcional del sistema debe permitir la interacción con las características principales, pero todavía puede ser constituido por separado de otros módulos del sistema.
Y las características del módulo que se consideran menos importantes son intencionalmente dejadas fuera del prototipo inicial. O sea que se va a lo más importante. Ahora sí, en cuanto a la elaboración del prototipo mismo, tiene como objetivo en una semana como máximo elaborarlo. Acortar el tiempo de interacción del sistema con el usuario para que pueda empezar a experimentar con él. Entonces, bueno, ya es en etapas posteriores. Usar técnicas de recolección de información tradicional, tales como entrevistas, observaciones e investigaciones de datos de archivo. O sea, esto es lo que vimos al inicio, ¿verdad? Del contacto, de la obtención de la información. Son los procesos que ustedes ya eligieron. Y pues en base a ellos se elaboran los prototipos. Usar herramientas especiales tales como sistemas de administración de las bases de datos, softwares existentes que permitan entrada y salida generalizada. O sea que de lo que ya tienen acceso pueden simular, ¿verdad?, el cómo será el nuevo sistema. Seguir recopilando información acerca de lo que se necesite y quieren los usuarios del sistema. Bueno, pues eso en base a las pláticas, ahí se va complementando. Lograr observaciones valiosas sobre el resto del proyecto durante las primeras etapas del ciclo de vida del desarrollo del sistema. E ir mostrando al usuario cómo actúan las partes del sistema. Bueno, pues entonces, como vimos, eso de la elicitación, pues es un proceso muy comunicativo, ¿verdad? Por eso entran aquí como parte muy importante los prototipos. Es a través de los cuales se van entendiendo. Flexibilizar para futuras modificaciones. Y crear módulos que no sean muy interdependientes. Iterar modificaciones progresivamente. Aproximarse a lo que los usuarios dicen que es importante y lograr evaluaciones rápidas de los usuarios, de preferencia en 1 o 2 días. Bueno, pues entonces aquí se hace hincapié en eso, ¿verdad? De que pues se trate de obtener el acuerdo pronto, incluir las observaciones del cliente y la aprobación ya formal. Y esa interfaz del usuario con el prototipo y eventualmente con el sistema para que el usuario muestre cada vez más sus requerimientos de información. Bueno, pues ahí va expresando cada vez más las necesidades. Diseñar una interfaz que permita al usuario interactuar con el sistema con un mínimo de entrenamiento y que permita el máximo control del usuario sobre las funciones representadas. Bueno, pues en 10 minutos se nos va a acabar el tiempo para reconectarnos si es que nos llega así de repente. Bueno, entonces esa participación del usuario es tan importante para experimentar con el prototipo una interacción real con la presencia de los analistas. Reaccionar abiertamente ante el prototipo, proporcionar un periodo privado para que los usuarios interactúen con el prototipo y respondan a él. Para experimentar seguridad y sugerir cambios al prototipo, sugerir adiciones o eliminaciones a las características que se están probando y retroalimentar mediante entrevistas cortas y específicas en relación a la experiencia con el prototipo. Bueno, pues algunas cosas se pueden expresar de inmediato, otras pueden tomarse un tiempo en lo que la analizan, pero finalmente debe haber un acuerdo.
Entonces, el prototipo rápido, desechable o descartable es un programa que imita al menos algunos de los requerimientos funcionales, pero luego que los requerimientos se han validado, el programa se descarta. O sea que queda nada más como evidencia, pero ya no se va a trabajar con el prototipo. O sea que los requerimientos son los que tienen que estar explícitos ya. Nuevamente sobre ese caso del prototipo descartable, que sea con ejecutabilidad, o sea, que trabaje lo suficientemente bien con la entrada activa que le procura el usuario para permitir un test de usabilidad. Bueno, pues ese concepto de usabilidad ya lo vimos, ¿verdad? Que debe ilustrar qué tan ¿cómo se dice? Amigable es, ¿verdad? Ok. La maduración puede evolucionar con el suficiente refinamiento hasta el producto final. La representación tiene el aspecto y las características de actuación del sistema en planeación y tiene como perspectiva, como mínimo, simular un 20% de las funciones que los usuarios utilizarán el 80% del tiempo. O sea, las funciones o requerimientos funcionales más importantes, ¿verdad? O sea, se busca que aquello que el 80% del tiempo se va a estar utilizando esté simulado en ese porcentaje de prototipos. Entonces, ese prototipo descartable es el prototipo construido para aprender más sobre un problema o su solución y es descartado luego que el conocimiento ha sido logrado. El sistema definitivo, utilizando el ciclo de vida de desarrollo común, utiliza el prototipo como un modelo. La codificación comenzará de cero. Este aprendizaje puede ser de los desarrolladores o del cliente, ya que sirve para mostrar posibles soluciones al cliente. Y en este sentido, el prototipo es puramente un documento de requerimientos y no va a ser la base para el futuro sistema. Bueno, pues con eso se ratifica lo que habíamos visto antes. Bueno, pues para modelar el prototipo hay que pensarlo en términos de formularios y pensar cada formulario en términos de datos de entrada, de estado y de salida. Definir los formularios del prototipo, lo cual a su vez involucra definir los datos de entrada para ese formulario, nombre y tipos de control de interfaz, definir los datos de estado para ese prototipo, el nombre. Los datos de estado son globales para todos los prototipos, es decir, todos los prototipos comparten los datos de estado. Y definir los datos de salida para ese formulario, nombre y tipo de control de interfaz. Los ingenieros solo deben escribir esta información en algún lugar o simplemente tenerla en mente. Bueno, pues entonces ahí estamos pensando en las tres etapas importantes, ¿verdad? La entrada, el procesador y la salida. Y bueno, pues aquí tenemos ahora un ejemplo de prototipo. Algo así como una pantalla que les muestra qué es lo que va a llevar para registrar un producto. ¿Verdad? Que, por ejemplo, una categoría, qué tipo de producto va a ser, qué marca, qué tipo, en qué unidades se expresa, ¿verdad? Ahí litros, kilos, en fin. Después, la descripción del producto, el precio del producto. Después, la existencia que hay. Luego, cuál es el mínimo de existencia que se debe tener y el máximo de existencia. O sea, se establecen máximos y mínimos y la idea pues es que se tenga una información de qué existencia hay en ese momento y qué tan cerca está del mínimo del máximo.
Y bueno, pues ahí ven en la parte de abajo, pues ahí aparece esa información precisamente. El código, la descripción del producto, la cantidad, cuánto debe haber como menos, cuánto como máximo, qué precio tienen, qué unidades se expresan y de qué marca es para registrar un producto. Y ahí tenemos el formato con el que se valida el prototipo, que decíamos que al final de todos los acuerdos y análisis, ajustes, finalmente esto es lo que se va a obtener. Entonces, pues ahí se tiene que especificar quién lo evaluó y quiénes son ya dijimos stakeholders, pues son los otros interesados, ¿verdad? Que a eso equivale ese término, stakeholder, involucrados o interesados. Y aquí tenemos el código que se le está dando al prototipo, que vamos a decir que sea un caso de finanzas. Y bueno, pues arriba está la fecha y, y luego tenemos aquí qué funciones van a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, buscar un pago, crear un pago y, y aquí le aplican pues una evaluación, ¿verdad? Qué grado de dificultad se presenta y ya si está aceptado, pues ahí le ponen que sí, que ya está incluido. Algunas observaciones de los acuerdos que se vayan dando. Si van surgiendo nuevas funcionalidades, pues igual se evalúa qué tan, eh, qué tan difícil de ejecutar es la tarea y alguna nota, ¿verdad? Si proponen cómo resolverlo o de plano eh, hay que seguir buscando la solución, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí estamos viendo que se evalúa el prototipo, se especifican los requerimientos, se refina el prototipo y entonces ya con el prototipo se evalúa y esto puede conducir a redefinir los prototipos y por consiguiente pues también a los requerimientos. Después de esto pues ya se especifican los requerimientos ya de una forma más contundente, más definida y ya entonces ya puede continuar con el desarrollo del software. Bueno, pues en este diagrama podemos ver ahí justamente todo lo que implica para ratificar, para acordar y poder seguir adelante ya habiendo participado satisfactoriamente. En un principio se diferenciaba el concepto del prototipo y de subconjunto. El subconjunto era también una implementación parcial. El propósito de un subconjunto era proveer una funcionalidad de forma. Bueno, pues ya casi todos.
Bueno, pues entonces, como les había comentado hace un rato, que cuando el prototipo solo es una referencia, un documento que se archiva y ya se llegó a un acuerdo, ese es descartable, y cuando se sigue retomando en la vida del proyecto, pues sería evolutivo, se va ajustando. Entonces los prototipos permiten al desarrollador crear un modelo del software que debe ser construido. Bueno, al igual que todos los enfoques al proceso de desarrollo del software, el prototipado comienza con la captura de requerimientos. Desarrolladores y clientes se reúnen y definen los objetivos globales del software, identifican todos los requerimientos que son conocidos y señalan áreas en las que será necesaria la profundización en las definiciones. Luego de esto tiene lugar un diseño rápido. El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles al usuario, por ejemplo, entradas y formatos de las salidas. El diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo. El prototipo es evaluado por el cliente y el usuario y utilizado para refinar los requerimientos del software a ser desarrollado. Y ahí están los dos tipos que ya comenté, ¿verdad? El rápido o descartable, que es un mecanismo para lograr la validación pre-compromiso y se utiliza para validar requerimientos en una etapa previa al diseño específico. Y el evolutivo desde una perspectiva diferente. Todos los ciclos de vida de un producto pueden ser vistos como una serie incremental de detallados prototipos acumulativos. Bueno, pues en esta clase nos estamos centrando más en el descartable, ¿verdad? El prototipo descartable. Ya al final del curso, prácticamente la última clase, vamos a ver un poquito sobre los evolutivos y que va con el tema de modelado, que pues es algo que como les digo, será ya para fases posteriores, solamente para pues tener el concepto de cómo van a ir construidos. Bueno, entonces cuando es el descartable, pues es rápido y sucio. Bueno, eso de sucio es que es así como borrador y que es cuidadoso, prolijo, el evolutivo. Y en cambio el descartable no es riguroso y el evolutivo ya es más estricto, ¿verdad? Riguroso. ¿Qué construir? El descartable dice solo partes con dificultades. El evolutivo dice construir las partes bien comprendidas primero y construir sobre una base sólida. ¿Qué directrices de diseño? Entonces el descartable, optimizar el tiempo de desarrollo, mientras que el evolutivo, optimizar las capacidades de modificaciones. Y el resultado final, pues el descartable se descarta una vez que los requerimientos son comprendidos, mientras que el evolutivo sigue evolucionando hasta ser entregado como el producto final. Bueno, pues entonces ya ahí tenemos detalles. Aquí todavía también hay un autor, bueno, dos autores, bueno, del mismo apellido ambos, que diferencian. El prototipo parchado tiene todas las características propuestas, pero es un modelo básico que será mejorado. Trabaja, pero no es eficiente ni elegante. Uno no operacional es a escala, no funcional para probar determinados aspectos del diseño. O sea, como ven, estos ya son evolutivos.
puede hacerse cuando la codificación requerida por las aplicaciones es muy amplia, pero que da una unidad útil las interfaces de entrada y salida del sistema. Y el de una serie es una escala completa de un sistema llamado también piloto y es útil cuando se tiene planeada muchas instalaciones del mismo sistema. Y el último de características seleccionadas permite que el sistema sea puesto en su lugar, mientras otras características pueden ser añadidas posteriormente. Se va construyendo por módulos, de modo que si las características reciben una evaluación satisfactoria, estas pueden incorporarse en el sistema final y mucho más grande sin tener que hacer un trabajo inmerso en interfaces. Bueno, pues entonces estos libros son meramente informativos, es el carácter de evolutivo. Y aquí otro enfoque también. Dice, por ejemplo, creación de una maqueta o versión del producto y permite la realización de un tipo determinado de pruebas. El mock-up se trata de pantallas dibujadas típicamente a mano que representan un aspecto concreto del sistema. El soporte que proporciona la validación es muy limitado. Bueno, pues este tiene las características del descartable, ¿verdad? Este otro storyboards son una evolución de los anteriores, ya que además de la interfaz se muestra la secuencia de acciones o escenarios que se deben realizar con el programa. Y maquetas le llaman a lo que representa únicamente la interfaz del sistema y opcionalmente las conexiones entre pantallas mediante la utilización de elementos activos como los botones. Bueno, entonces estamos viendo ahí que el descartable propiamente es el primero, los otros ya son un poco más posteriores. Y entonces como actividad 9, les dejaría esto de que pues visualicen ustedes qué tipo de prototipos se pueden generar, ¿verdad? Sobre todo viendo esas características de entrada y salida y el proceso mismo del sistema para mostrarle al cliente o al usuario hacia una forma tangible, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a cargar o qué es lo que se va a obtener? ¿Cómo va a funcionar? Y pues simular también hay una validación, o sea, llenar ahí los datos más importantes, que diga, por ejemplo, que incluye, ¿verdad? Ya ven que ahí hay varios renglones. En el ejemplo que se ilustra, pues nos venían dos, que era para una aplicación financiera, pero depende de lo que ustedes estén haciendo, pueden poner ahí los pasos que se muestran en el prototipo. Digo, aquí con que hagan un prototipo es bueno. El asunto más es seguir el criterio ese y cómo se valida para que tengan en mente que pues que es una parte formal que se utiliza, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo más importante, lo más utilizable, ¿verdad? Que por ahí se mencionó que aquello que representa el 80% del tiempo que se va a estar utilizando el sistema, pues es a lo que hay que enfocarse principalmente. Y sobre ello, pues ya que se ilustre así qué datos se van a incorporar o qué datos se van a obtener, ¿verdad? Sobre todo dándole prioridad a eso. Bueno, pues entonces, como ven, la fecha es para el 22 de septiembre, ya que el miércoles pues ya es festivo, el 15, y aunque regresamos para el 20, pues el 20 yo les pediría que por equipos mostraran ahí sus propuestas, ¿verdad? O sea, en función del proyecto que llevan, ¿qué es aquello que ustedes consideran pertinente mostrar de una forma tangible al cliente o al usuario y qué requerimientos van ahí implícitos y qué observaciones podría haber a la hora de validar? Bueno, pues entonces eso sería el tema de hoy. Si tienen alguna duda, por favor,
con toda confianza pueden externarla. Yo, el prototipo es uno por, bueno, son los que creamos necesarios. Sí, mira, si creo que ser uno de entrada y uno de salida, creo que sería lo ideal, ¿verdad? Eh, Sin embargo, pues si, no sé, por ejemplo, en el caso del sistema de riego, a lo mejor ahí nomás hay uno, ¿verdad? O depende cómo lo vean factible, o sea, lo, lo más utilizado. Yo estimo que podrían ser unos, ¿verdad? Entonces traten ahí de eh, ilustrar, ¿verdad? Así con una figurita, cómo se vería esto. Ok, gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? Nada más para ver si entendí bien, sería elegir alguno entre los mockups, el storyboard y la maqueta. Sería elegir, por ejemplo, el que más se adapte a nuestro proyecto y de ahí hacer este prototipo. O sería solamente elegir el primero, que creo que fue el que dijo que era como más desechable. El primer tipo, nada más el desechable o descartable, ¿verdad? Aquel que ilustra la entrada y la salida del sistema, ¿verdad? ¿Qué voy a capturar y qué voy a obtener, ¿verdad? Que es pues, lo que el usuario normalmente se pregunta, ¿verdad? ¿Qué va a aparecer en la pantalla? Pues ustedes ahí lo ilustran, por favor. Ok, sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues parece que ya está todo claro. Entonces, nos vemos aquí, Dios mediante, el día 20 y les deseo pues unas fiestas patrias ahí dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Que sentirnos contentos y en familia quizás. Que la pasen muy bien. Gracias por su atención. Hasta luego. Igual, profe, felices fiestas. Hasta luego.